Bien, ahora veremos las pruebas de hipótesis para diferencia de medias poblacionales, muestras grandes. Cuando decimos muestras grandes, pues cuando las muestras son mayor o igual a 30. Esta prueba nos permite en realidad comparar promedios poblacionales de dos poblaciones que son independientes entre sí. Vamos a viendo este ejemplo. Dice: se desea verificar si los pesos promedio de los rodamientos producidos en dos líneas son iguales. De hecho, es una prueba de igualdad. Para ello, una muestra aleatoria de 30 y 40 rodamientos de las líneas A y B respectivamente. Son los tamaños muestrales, tanto de la muestra A como de la muestra B, de 30 y 40. Las mencionadas muestras arrojan, bueno, aquí tenemos los promedios de las dos muestras de A y B, y además sus desviaciones, las desviaciones típicas, las desviaciones estándares muestrales, tanto de la muestra A como de la muestra B, y nos piden que trabajemos un nivel de significación del 5%, es decir, un nivel de confianza del 95%. Aquí tenemos los datos, los tamaños muestrales, las desviaciones estándar muestrales, los promedios de ambas muestras y bueno, y el nivel de significación. Nos planteamos una prueba de hipótesis para la igualdad. En el caso de las diferencias de medias, se las expresa a través de una diferencia, de manera que si ambas medias, si ambos promedios poblacionales fueran iguales, la diferencia entre ellas tendría que ser igual a 0. Y obviamente si los promedios poblacionales son diferentes, pues la diferencia entre ellas tendría que ser distinto de 0. Esta como hipótesis nula la prueba de la igualdad, es decir, la diferencia entre los dos promedios poblacionales igual a 0. Es una prueba de igualdad, por lo tanto trabajamos con esta gráfica, con una prueba bilateral, dos zonas de rechazo. Trabajamos al 95% de confianza. Cuando trabajamos para la diferencia de medias poblacionales muestras grandes, debemos trabajar con la distribución normal. Muy bien, entonces los valores críticos están, como es para el 95% de confianza, debemos calcular la tabla de distribución normal al 2.5 y al 97.5. Eso debemos ingresar a la tabla de distribución normal, que en fracciones será 0,025, 0,975. Recordemos que habíamos mencionado que en la distribución anteriormente, en un video anterior, que en la distribución normal ambos valores serán siempre iguales. Estamos hablando de los valores críticos, solo que en la cola de la izquierda pues será negativo y en la cola de la derecha positivo. De todas maneras ingresaremos a la tabla a verificar. Busquemos entonces la tabla de distribución normal, el valor del z crítico, porque vamos a trabajar con el z crítico, al 0,975. Ingresamos a la tabla de distribución normal. Esta es la tabla de distribución normal al 0,975. Lo tenemos aquí exactamente. Nos vamos a ver en la vertical 1,9 y en la horizontal 6. 1,96, entonces al 0,975. Ahora lo buscaremos al 0,025. Al 0,025 buscamos en la tabla de distribución normal el 0,025. No se olviden que los datos en estas tablas están en un orden creciente de probabilidad. Muy bien, aquí tenemos el 0,025. Corresponde al menos 1,9 y el segundo decimal el 6, menos 1,96. Tal como habíamos mencionado que ambos valores van a ser iguales. Muy bien, entonces efectivamente ya tenemos los valores críticos que separan la zona de aceptación de las zonas de rechazo, donde la zona de rechazo viene desde el menos infinito hasta el menos 1,96 y luego desde el 1,96 hasta el infinito positivo, y la zona de aceptación está dentro de estos dos valores críticos. Nos vamos a calcular el estadístico de prueba, el que nos va a permitir venir y comparar si estamos en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. Lo hacemos a través de esta fórmula.
la diferencia de medias poblacionales de A y B, que sería 127,87 menos 141,65, que corresponden a los dos promedios muestrales. La fórmula dice menos la diferencia de medias poblacionales. Estamos trabajando por una igualdad igual a 0. Bueno, y aquí debemos colocar las varianzas poblacionales, o en todo caso las desviaciones poblacionales al cuadrado, como quieran. Como no tenemos las desviaciones poblacionales, sino lo que tenemos acá son las desviaciones muestrales, cuando el n es mayor o igual a 30, es decir, para muestras grandes, podemos trabajar directamente con las desviaciones muestrales, tal como lo hicimos para la prueba de la media poblacional muestra grande. Entonces hacemos una aproximación indicando que podemos trabajar con estos datos que son las varianzas muestrales, y eso sobre sus respectivos tamaños muestrales, ¿sí? Eso nos da un valor de menos 9,46. Este valor, si comparamos en la gráfica para saber si está en la zona de aceptación o rechazo, el menos 9,46 estaría aquí en la zona de rechazo. Por lo tanto, lo que hacemos es rechazar H sub 0, que es la hipótesis que está sujeta a investigación, y aceptamos H sub 1, es decir, aceptamos la alternativa, es decir, que las medias poblacionales no son iguales. Entonces, en conclusión, indicamos que existen suficientes evidencias para afirmar que los pesos promedio de los rodamientos producidos en ambas líneas no son iguales, y hemos llegado a esa conclusión trabajando, utilizando un 5% de significación. Muchas gracias.